indispensables para la transformación de materia en células vivas. A. Formación de los compuestos orgánicos. B. Transformación de estos en compuestos orgánicos más complejos. C. Origen de los productos químicos clave de la vida, tales como proteínas y ácidos nucleicos. D. Origen de estructuras y metabolismo. Química energética. E. Evolución del metabolismo. Aplíquese esta fórmula de 5 puntos a los organismos en proceso de cristalización y queda resuelto el problema del origen de la vida. Aclaro. Estoy utilizando el término cristalización en forma conveniente, para indicar, señalar la llegada, la entrada de cualquier organismo en la región tridimensional. Es obvio que los organismos en vías de cristalización fueron sometidos a incesantes evoluciones pretéritas en las dimensiones superiores de la naturaleza. Sería un despropósito, un absurdo, buscar el origen de la vida exclusivamente en la región tridimensional. Capítulo 24, la revolución de la conciencia. Vergeles favoritos de la lumbre solar que cuaja deleitosos frutos, rivales de la miel en dulcedumbre, quien del bate posee los atributos, como Orfeo a los sones de la lira amansa la fiereza de los brutos. El verbo aclara todo, se disuelven las tinieblas, se hace la luz, he aquí que avanzo hacia la morada del Rey de los dioses, el Padre que está en secreto. Un espíritu alado me conduce. Salve, oh tú que planeas por las extensiones del cielo, y que iluminas al Hijo de la corona blanca. El Hijo del Hombre. Ojalá mi corona blanca, que resplandece en la cabeza de los santos, pueda estar bajo tu protección. Ojalá pueda vivir a tu lado. Padre mío, he aquí que he recogido y reunido todos los miembros dispersos del gran Dios. Ahora, tras haber creado enteramente un camino celeste, avanzo por este camino. Libro de la morada oculta, capítulo 76. A. Si las gentes entendieran lo que es recoger y reunir los miembros dispersos, las distintas fracciones de nuestro ser interior embotelladas desgraciadamente entre tantos elementos subconscientes, A. Si dejarían de existir radicalmente para en definitiva ser íntegros, unitotales, completos. Si de verdad se resolvieran a morir de momento en momento, entonces, sí. Dejarían de existir radicalmente para ser definitivamente. En el país asoleado de Kem, durante la dinastía de Kefren, yo comprendí la necesidad de volver al camino recto, de dar forma a mi propia senda celestial. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz y muy pocos son los que lo hallan. Entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Entre los que intentan, posiblemente uno logra la perfección, y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente. Versículo 3 capítulo 7 Bhagavad Gita. De 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que me siguen, uno es mío. Bien saben los dioses y los pocos hombres que en el mundo han sido, que las muchedumbres se mueven siempre dentro del celo de la terrible necesidad. Véase el capítulo 22 de este mensaje. Al recapitular los misterios en la tierra sagrada del caudaloso Nilo, pude rememorar espantosas dificultades. La senda del filo de la navaja está llena de peligros, por dentro y por fuera. La senda de la revolución de la conciencia se aparta de los caminos de la evolución y de la involución. Jesús el gran Kabir dijo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estos son los 3 factores de la revolución íntima. El dogma de la evolución es reaccionario. Hablemos de insurrección mística. Yo, un viejo lama tibetano, ingresé a los misterios egipcios después de haber sufrido mucho. ¡Ah, cuánto dolor me causó la muerte de mi hermano! Eso fue para mí algo decisivo, pobre barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas y sin rumbo y entre las olas sola. Afortunadamente fui auxiliado y estudié mucho. Ingresé al colegio sacerdotal como cualquier neófito y después de sucesivas exaltaciones fui un hierofante. ¿Que fui médico y sacerdote a la vez? Eso es algo que jamás podré negar. Diariamente viajaba en mi camello llevando muchos remedios para mis enfermos. Noble misión del galeno, imposible olvidar mi morada en aquella sagrada tierra de Hermes. Vieja casa solariega rodeada de muros vetustos, litelantes como siempre, era mi esposa sacerdotisa, ella no ignora eso, todavía lo recuerda. A mí me cabe el alto honor de haber sido el educador del faraón Kefren.
Yo fui el preceptor de ese muchacho y no me pesa, porque más tarde llegó a ser un gran soberano. Recuerdo cosas terribles, aquellos que violaban el voto del silencio y divulgaban el gran arcano, eran condenados a pena de muerte. Se les cortaba la cabeza, se les arrancaba el corazón, y sus cenizas arrojadas a los cuatro vientos. La ejecución se realizaba en un empedrado patio rodeado de muros terribles en los cuales se veían pieles de cocodrilo y misteriosos jeroglíficos. En el Sahaja Maituna, en la Sexo Yoga, con su Lingam Yoni y Pudenda, se esconde el indecible secreto, la levantina luz egipcia, varía en matices de inefable vigor que desarrolla dentro de cada alma infinitos poderes. Luz ansiosa del caudal del río sagrado, que apresura la fronda de la acacia, símbolo sacrosanto de maestros resurrectos. Luz cara a los frescos arrozales, que perfuma la flor del limonero, tan fértil en canciones estivales como en dulces crepúsculos de enero. En la noche profunda de todas las edades, aún resuenan las palabras del sacerdote de Sais. Solón, Solón. Ay, hijo mío. Día llegará en que los hombres se reirán de nuestros sagrados jeroglíficos y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos. Capítulo 25, Alaya, y Paramarta. Alaya, es el anima mundi de Platón, la superalma de Emerson sometida a incesantes cambios periódicos. Alaya es eterna e inmutable en sí misma, empero sufre cambios tremendos durante las manifestaciones mahambantáricas. Los yogacharyas de la escuela mahayana dicen que Alaya es la personificación del vacío iluminador. Es incuestionable que Alaya es el fundamento vivo de los 7 cosmos. Cuando la mente está quieta y en profundo silencio, el alma se escapa para hundirse entre el gran Alaya del universo. Hace muchos años yo experimenté esta verdad durante la meditación. Desdichadamente por aquella época todavía no había disuelto el yo pluralizado y el terror me dañó el experimento. Sentí perderme definitivamente entre el vacío de la aniquilación budista. Océano infinito de luz incomprensible más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Olvido radical del mí mismo. Liberada la conciencia de su condición egoica, se perdió como una gota entre el mar, el vacío pareció hacerse más profundo, abismo espantoso, yo dejé de existir, sentí ser mundos, flores, aves, peces, soles radiantes, humilde planta y gigantesco árbol, insignificante insecto que solo dura una tarde de verano, y águila rebelde, continuaba aún extendiéndose aquel océano de mi ser. La impersonalización parecía ser cada vez más y más profunda, de mi humana forma no quedó ni el recuerdo. Era todo y nada a la vez. Un paso más y ¿qué sería de mí? ¡Oh, qué terror! Y ese océano de mi ser continuaba extendiéndose pavorosamente. Y entonces mi querida individualidad que es ostensible que estaba también condenada a la muerte, pavor, espanto, pánico, miedo. De pronto, sentí que me recogía en mí mismo, perdí el éxtasis, volví como el genio de Aladino a la botella. Entré en el tiempo. Quedé enfrascado entre el ego. Pobre Mefistófeles, estaba el infeliz temblando cobardemente. Así es Satán. Es obvio que ese desdichado me había hecho perder el Satori budista, el Samadhi. Alaya, aunque eterno e inmutable en su esencia, se refleja en cada objeto del universo, como la luna en el agua clara y tranquila. Hablemos ahora de Paramarta. Los yogacharyas interpretan este término sánscrito a su modo. Opinan que eso depende de otras cosas, para Tantra. Cada cual es libre de pensar como quiera. Los madhyamikas dicen enfáticamente que Paramarta está limitado exclusivamente a Paranibbana, o perfección absoluta. Es incuestionable que los primeros creen y sostienen que, en este valle del samsara, existe solo Samvriti Satya, la verdad relativa. Es indubitable que los segundos enseñan la existencia de Paramarta Satya, la verdad absoluta. Ningún agnóstico puede alcanzar el conocimiento absoluto antes de identificarse con Paranirvana. Se nos ha dicho muy sabiamente que Parikalpita y Paratantra son sus dos grandes enemigos. Parikalpita, en tibetano Kuntat, es el error vano de aquellos que están ilusionados en este valle de lágrimas, pobres gentes de conciencia egoica. Infelices criaturas que adoran al yo. Paratantra es el mundo fenoménico. Hay de aquellos que no saben descubrir las causas de la existencia.
A poco relativamente, estando en profunda meditación fui testigo de algo insólito. Vi ciertamente y con místico asombro a dos adeptos que después de haber logrado una plena identificación con Paranirvana, alcanzaron la liberación final. Ataviados con sus túnicas de lino blanco y cubiertas sus cabezas con el manto de inmaculada blancura que les llegaba hasta los pies, entraron estos hermanos en el espacio abstracto absoluto. Yo, francamente, todavía no he perdido la capacidad de asombro. Me sentía admirado, estupefacto, sorprendido. Les acompañé hasta el anillo no se pasa, la portería del universo. Les vi penetrar en la luz increada del absoluto llenos de infinita humildad y veneración. Ellos pasaron más allá de los dioses y de los hombres y se convirtieron en Paramartas Satyas, sin embargo se sumergieron en aquello como simples aprendices. Es que en el absoluto también existen sucesivas exaltaciones místicas que están para nosotros más allá de toda comprensión. Capítulo 26, el control de la natalidad. Las gónadas de la mujer son los ovarios, los pechos y el útero, y las del varón los testículos, el falo y la glándula próstata. Es ostensible que tales glándulas generativas resultan siendo en el fondo, maravillosos microlaboratorios sexuales. Es incuestionable que las citadas glándulas poseen doble función pues tienen secreción externa e interna. Si bien es cierto que los ovarios producen el óvulo, no deja de ser menos evidente que también incretan una sustancia endocrina formidable que vitaliza a la mujer y la hace femenina. Es verdadero, efectivo y real, que los testículos tienen el ens seminis, la entidad del semen, como secreción externa entre la cual flotan los zoospermos que de hecho vienen a ser los gérmenes vitales de la existencia. La increción hormonal íntima de la corteza de los testículos es el poder maravilloso que da energía al varón y que lo hace esencialmente masculino. El macho normal es el que tiene gónadas masculinas normales. Los ovarios regulan muy sabiamente la distribución del calcio en la mujer y esto ya está demostrado. El desmesurado número de embarazos por razón de circunstancias, origina los terribles casos de osteomalacia o deformidades por huesos blandos, que son tan comunes en los distintos países densamente poblados del mundo en que vivimos. Se ha podido verificar científicamente que los embarazos muy frecuentes usan en verdad todas las reservas del calcio, y entonces es obvio que los huesos se resienten. Cualquier médico puede patentizar, evidenciar por sí mismo, que muchas mujeres padecen molestias en la dentadura durante la preñez. En los hombres los testículos, también llamados intersticiales, regulan el calcio en los huesos, dándoles fuerza y estabilidad. A través de muchos años de observación y experiencia, los sabios han podido verificar que el varón de huesos muy fuertes es por regla general muy viril sexualmente. Ya está completamente comprobado mediante observaciones científicas profundas, que algunas de las endocrinas actúan inteligentemente como aceleradoras de las glándulas sexuales y otras disminuyen dicha acción. Eminentes biólogos de los cuales no podemos dudar, conceptúan que la glándula timo detiene el apetito sexual. Se sabe que los ovarios emiten óvulos cada 28 días de acuerdo con el ciclo lunar. Es evidente que tal gameto femenino es recogido en una de las trompas de Falopio y conducido al útero en donde debe encontrarse con el germen masculino, espermatozoide, si es que una nueva vida ha de empezar. Está demostrado hasta la saciedad que no existe en la vida fuerza más impelente en su expresión que el esfuerzo que hacen los gérmenes masculino y femenino por encontrarse. El control de la natalidad es un delito. El control de la fecundación es un deber. Por estos tiempos de crisis mundial y explosión demográfica, existen por ahí tres sistemas absurdos para el control de la fecundación. A. Físico. B. Químico. C. Biológico. Se incluyen dentro del primer sistema pesarios, espirales, condones, membranas, etc. El segundo sistema comprende pomadas espermaticidas a base de arsénico, mercurio, etc. Venenos celulares. Dentro del tercer sistema se encuentran incluidas las píldoras anovulatorias, ligaduras de trompas o de cordón espermático, Ovulen 28, Anoblar 21.
retes, etc. Es obvio que todos los procedimientos físicos anticonceptivos, mecanicistas en un 100%, además de originar destrucciones orgánicas muchas veces irreparables, relajan en forma radical la ética humana y conducen a la degeneración. Es incuestionable que las pomadas de todo tipo aplicadas a la vagina,